Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, de los relatos que inspiran, que transmiten una energía positiva para vivir, y también de aquellas historias que merecen reflexión y profunda contemplación. En un pequeño pueblo, escondido junto a un río de aguas profundas y azules, había un pequeño taller con un letrero de madera desgastado por el tiempo. Reparación de relojes Don Ignacio. Cada mañana, cuando el rocío aún descansaba sobre las tejas y las campanas de la iglesia resonaban suavemente en el viento, Don Ignacio ya estaba sentado tras el cristal, inclinado sobre su mesa de madera llena de diminutas piezas, escuchaba el tic-tac de decenas de relojes como si le hablaran. Eran los únicos amigos que aún permanecían con él. Toda su vida había transcurrido entre aquellos sonidos. Eran su pulso, su aliento, su consuelo. Pero también su obsesión, porque en cada tic-tac oía cómo el tiempo pasaba, llevándose su juventud, su amor y todas las oportunidades que había dejado escapar. Se cuenta que en su juventud, Don Ignacio fue un hombre alegre, con una esposa bondadosa, un hijo pequeño y un taller lleno de risas. Pero desde el día en que su esposa murió tras una larga enfermedad, él quedó atrapado en aquel instante. Temía al tiempo, aquel que se había llevado a su amada, y sin embargo vivía de medirlo, de contarlo segundo a segundo. Una paradoja cruel. Con los años, habló menos, rió menos, vivía entre manecillas y engranajes, entre el olor del aceite y la tenue luz que entraba por la ventana. Los vecinos seguían llevándole relojes para reparar, pero poco a poco dejaron de quedarse a conversar, porque él ya no decía más que unas cuantas frases breves y secas, como el sonido de una máquina vieja. Había un niño que solía visitarlo. Se llamaba Mateo, hijo del panadero de la esquina. Le encantaba mirar cómo el viejo reparaba los relojes, con sus ojos redondos siguiendo el movimiento brillante de las ruedas dentadas. Un día le preguntó: «Abuelo, ¿por qué arregla relojes todos los días sin cansarse nunca?» Don Ignacio no levantó la vista. Solo respondió en voz baja: «Porque si dejo de hacerlo, el tiempo se me escapará». Mateo se quedó pensativo, sin entender del todo. Pero aquella respuesta cerró cualquier intento de seguir hablando. Llegó el invierno. Los vientos helados de las montañas del norte hacían temblar los cristales, en su pequeño taller. Don Ignacio seguía concentrado, pero cada día sentía el tiempo más pesado, como un peso sobre el pecho. Cada tic-tac era una gota cayendo en un vaso que ya estaba a punto de desbordarse. Una noche, cuando el reloj de pared marcó las 12, despertó sobresaltado en la oscuridad. Afuera, caía la nieve. Entonces oyó un sonido diferente. No era el de los relojes, sino una voz profunda y cálida que surgía desde un rincón del cuarto. «No puede dormir». Don Ignacio se giró. Ante él había un hombre con un largo abrigo gris. Su rostro se perdía en la sombra, pero sus ojos brillaban con una luz extraña, como si contuvieran todo un cielo estrellado. «¿Quién es usted?», preguntó con el corazón latiendo con fuerza. «Soy el guardián del tiempo», respondió el desconocido con voz suave como el viento. «He venido porque usted me ha llamado». «¿Yo lo llamé?», balbuceó Ignacio. «Pero yo no llamé a nadie. Cada noche me llama con su miedo. El tiempo lo oye todo». Don Ignacio quedó inmóvil, sin saber si debía temer o creer. La luz de la luna entró por la ventana e iluminó los relojes colgados en la pared. Todos se detuvieron al mismo tiempo. Ya no se oía ningún tic-tac. El silencio era tan profundo que resultaba aterrador. «Usted se ha dejado encerrar en la jaula del tiempo», dijo el guardián mientras se acercaba a la mesa de trabajo. «Teme cada minuto que pasa, pero ni siquiera vive un solo segundo de verdad». Don Ignacio tembló. «Yo solo no quiero perder a nadie más».
Si el tiempo se detuviera, todo permanecería igual. El otro sonrió con tristeza. Está equivocado. Si el tiempo se detiene, nada sigue vivo. Entonces posó su mano sobre un viejo reloj de bolsillo. El cristal estaba roto, las manecillas dobladas, pero en un instante comenzó a funcionar de nuevo. Con el tic-tac suave y pausado de siempre, cada instante es un regalo, Ignacio. Solo quien se abre al tiempo puede sentirlo de verdad. Dicho esto, el extraño se volvió hacia la puerta. Su figura se fue desvaneciendo en la luz plateada, pero antes de desaparecer, murmuró: «Salga. Vea a las personas a las que ha evitado. Ellas son el espejo del tiempo que todavía le pertenece». A la mañana siguiente, don Ignacio despertó pensando que todo había sido un sueño. Pero, para su sorpresa, todos los relojes de la tienda estaban ajustados a la hora exacta, y sobre la mesa había un pequeño reloj de arena que brillaba bajo la luz del sol. Desde aquel día, empezó a intentar algo que durante años había evitado: salir de casa. Al principio, solo saludaba a los vecinos cuando pasaban, o sonreía al muchacho Mateo, que vendía pan. Se dio cuenta de que, aunque el tiempo seguía corriendo, cada sonrisa que ofrecía parecía disolver un poco de su miedo. Mateo se sorprendió cuando el anciano lo llamó para invitarlo a comer pan y preguntarle por la escuela. El chico le habló de su madre, de su sueño de convertirse en relojero como él. Ignacio escuchó, y sintió como algo cálido volvía a su corazón. «El tiempo pasa muy rápido», dijo en voz baja. «Pero quizás, cuando vivimos con el corazón, se vuelve un poco más lento». Llegó la primavera. Comenzó a reabrir su tienda, limpiar los cristales y reemplazar el viejo cartel de madera. Cada tic-tac ya no era un recordatorio de la pérdida, sino el pulso de la vida a su alrededor: los niños jugando en la calle, el sonido de la escoba barriendo, las campanas de la iglesia en la mañana. Pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio, aún pensaba en el guardián del tiempo. Se preguntaba si aquello había sido un sueño o si realmente alguien había venido a salvarlo de la oscuridad. Una noche, mientras reparaba el reloj de un anciano del pueblo, las agujas se detuvieron a mitad del recorrido. Ignacio las miró largo rato y escuchó el susurro del viento junto a la puerta. «El tiempo no puede retener a nadie, pero podemos elegir cómo vivir cada segundo», sonrió, inclinó la cabeza y ajustó nuevamente las agujas. Afuera, ya amanecía. En los días siguientes, don Ignacio fue volviendo poco a poco a la vida del pueblo. Ya no era el relojero silencioso, encerrado entre cuatro paredes y los giros sin sentido de los engranajes. Ahora salía cada mañana, abría su tienda temprano, respiraba el aire fresco del amanecer, escuchaba el canto de los pájaros y el sonido de las ruedas de los carros sobre el empedrado. Mateo seguía visitándolo, llevándole una rebanada de pan tostado con mantequilla recién hecha por su madre. Se sentaban junto a la ventana, y los rayos del sol, al filtrarse por el marco de madera, iluminaban las motas de polvo suspendidas como una lluvia dorada. «Abuelo», preguntó un día Mateo, «¿por qué ahora sonríes tanto?». Don Ignacio sonrió con dulzura y respondió: «Porque acabo de aprender que cada día que vivimos es un regalo, Mateo. Antes temía que el tiempo se me escapara, y por eso nunca vi que, mientras pasa, en realidad nos está regalando lo más valioso». El muchacho asintió, sin comprender del todo, pero con una sonrisa en los labios. Una tarde, mientras Ignacio arreglaba un reloj antiguo, una mujer de mediana edad entró en la tienda. Miró alrededor un momento y luego dijo suavemente: «Ignacio, ¿no me reconoces?». Él alzó la vista. Aquellos ojos, marrones, tristes,
pero aún limpios y brillantes, eran imposibles de olvidar. Era Lucía, la hermana menor de su difunta esposa. No se habían visto en más de 10 años. Tras el funeral, abrumado por el dolor, él se había apartado de todos. Lucía lo observó largo rato y dijo con ternura: «Pasaba por el pueblo y oí que habías vuelto a abrir la tienda. No lo podía creer». «Te ves mejor que antes», Ignacio sonrió levemente, tal vez, por primera vez en muchos años. «Estoy viviendo de verdad». Ella se sentó y colocó sobre la mesa un reloj de pulsera antiguo, aquel que su hermana había usado cada día. El cristal estaba empañado, la correa agrietada. «Lo he guardado todos estos años, pero dejó de funcionar el día que ella murió». «¿Podrías repararlo?». Ignacio lo tomó con las manos temblorosas, el corazón encogido. Durante una década no había tocado nada que le recordara a la mujer que perdió. Pero al mirar aquel reloj, en lugar de miedo, sintió una paz suave, como la de un lago después de la lluvia. «Lo haré», dijo en voz baja. «Pero no para volver al pasado, sino para seguir adelante». Él abrió la parte trasera, limpió con cuidado cada engranaje, engrasó y reemplazó una aguja nueva. Cuando la manecilla de las horas empezó a moverse, el tic-tac resonó, profundo y cálido, como si el corazón de su esposa de antaño hubiera regresado. Lucía lo miró, con lágrimas en los ojos. «Gracias. Seguro que ella estará muy feliz». Esa noche, don Ignacio se sentó junto a la mesa, mirando las decenas de relojes que sonaban al unísono. Pero esta vez, el tic-tac ya no era la cuenta regresiva de la pérdida, sino la melodía de la vida. De pronto comprendió que el guardián del tiempo nunca se había ido. Seguía allí, en cada instante, en cada persona que Ignacio encontraba, cada mirada, cada sonrisa, cada momento de amor. Todo era prueba de que el tiempo no es un enemigo, es un amigo fiel, que solo intenta ver si tenemos el valor de vivir profundamente en cada uno de sus latidos. El tiempo pasó, Mateo creció, y bajo las manos pacientes de don Ignacio, se convirtió en un buen aprendiz. Juntos reparaban los relojes antiguos que la gente del pueblo les llevaba, riendo y conversando todo el día. Una vez, Mateo preguntó: «Abuelo, ¿por qué la gente le teme al tiempo?». Él dejó la lupa sobre la mesa y lo miró largo rato. «Porque creen que el tiempo se lleva todo». «Pero en realidad, Mateo, somos nosotros quienes nos perdemos cuando no sabemos vivir. El tiempo es solo un espejo, refleja cómo vivimos, cómo amamos, cómo agradecemos». El niño meditó un momento y preguntó de nuevo: «Entonces, si vivimos bien, el tiempo se detendrá». «No», sonrió el anciano, «pero fluirá lo bastante despacio como para que alcances a sentir cada respiro de la vida». Con los años, su cabello se volvió más blanco, sus manos temblaban al sostener las pinzas, pero su mirada era más clara y bondadosa, como el amanecer. Los aldeanos lo querían, no solo porque reparaba bien los relojes, sino porque sabía escuchar. Ya no temía al tic-tac. Al contrario, le gustaba sentarse en silencio a escucharlo, como quien oye el latido del corazón de un ser querido. Una tarde de otoño, cuando las hojas amarillas cubrían el umbral, don Ignacio escribió una pequeña carta y la colocó dentro del reloj de arena que el guardián del tiempo le había dejado. La carta decía solo unas líneas: «Para quien busque el sentido del tiempo, el tiempo no es un ladrón, sino un maestro. Nos enseña a valorar cada instante, a amar, a perdonar, a detenernos para escuchar. El secreto no es vivir mucho, sino vivir profundamente». La envolvió y se la entregó a Mateo la mañana siguiente. «Algún día, cuando yo ya no esté, consérvala. Y cuando veas a alguien temer al tiempo como yo lo temí, dásela». Mateo asintió,
con los ojos llenos de lágrimas. Usted vivirá mucho todavía, él sonrió. No necesito vivir mucho, hijo. Me basta con oír cada día el sonido de los relojes y ver a las personas sonreír. Ese invierno la nieve llegó temprano. Los aldeanos que pasaban frente a la tienda vieron la puerta abierta y la luz encendida. Pero don Ignacio estaba sentado en su silla, con la cabeza apoyada suavemente al costado, y una sonrisa en los labios. Sobre la mesa, el reloj de arena había terminado de correr. El último grano reposando en el fondo del cristal transparente. Mateo corrió hacia él, se arrodilló a su lado, y las lágrimas le cayeron. Pero entonces oyó algo extraño. En aquella habitación, el tic-tac seguía sonando, suave y constante, como si él aún estuviera vivo, entre los infinitos engranajes en movimiento. Abrió la carta y leyó de nuevo las letras temblorosas del anciano. El secreto no es vivir mucho, sino vivir profundamente. Y comprendió que don Ignacio nunca se había ido, solo había cambiado de morada, del otro lado del viejo escaparate a un lugar más vasto, donde el tiempo ya no era una cadena, sino una melodía suave que arrulla al ser humano en los brazos del presente. Años después, Mateo creció y abrió una pequeña tienda junto a la iglesia del pueblo. El cartel de madera sobre la puerta decía: Relojería Ignacio Mateo, vive profundamente en cada tic-tac. La gente iba no solo a reparar sus relojes, sino a escuchar la historia del viejo relojero que un día temió tanto al tiempo que olvidó vivir. Y luego aprendió que el verdadero milagro no está en detener el tiempo, sino en fluir con él, en paz y gratitud. Y cada noche, Mateo solía sentarse solo, escuchando el tic-tac llenar la tienda. Cerraba los ojos y, entre el giro de las agujas, oía todavía la risa bondadosa de don Ignacio, resonando en alguna parte: el tiempo, Mateo, no nos quita nada, solo nos devuelve a nosotros mismos. Gracias, de corazón, por dedicar tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.